que el endometrio, que es el tejido que se forma a nivel vaginal para que ahí se dé la gestación de un bebé, pues ahorita está ocupado gestando a un bebé. Entonces, de esa manera se retira completamente la regla y de ahí, pues recuerden que un embarazo va a durar de 36 a 38 semanas y hay pacientes que pueden tener hasta 40 semanas de embarazo. Posterior a ello va a venir el periodo del posparto y va a venir la lactancia materna. En algunas ocasiones, durante la lactancia materna, la paciente igual va a tener ausencia del ciclo menstrual. Eso es completamente normal, sobre todo mujeres que den alimentación 100% con leche materna, y entonces esas causas se consideran normales. Lo que no se consideraría normal es que no está sometida a ninguno de eso y esté presentando la cuestión de una menorrea, que es ausencia de sangrado. Creo que le vamos a cortar tantito. En la transmisión nos están diciendo que finalizó la transmisión, estamos fuera del aire, entonces, perdón por si este programa se está grabando. Si usted lo encuentra así, vamos a seguir nosotros con la información. Entonces, decíamos que eso es la amenorrea. Sí, Doc, aquí una pregunta acerca de la amenorrea. Entonces, en una chica que ya tuvo 4 o 5 ciclos de menstruación y de repente llega y el sexto, séptimo, octavo no llega, no es normal, tienen que ir a una consulta. Ok, también eso es importante. Cuando se da la primera menstruación, que es la menarca, o sea, en las niñas que ya comentamos que tiene que ser a partir de los 10 años de edad, puede ser que presente el ciclo o no en los siguientes meses, y eso se va a considerar completamente normal. Pueden pasar desde 6 meses hasta 1 año en donde la paciente esté presentando ciclos irregulares, que si menstruó, que pasaron 3 y no, que al siguiente otra vez, o que incluso tuvo un sangrado y pasó completamente 1 año y ya no lo volvió a presentar. Eso es completamente normal y es secundario a un ajuste hormonal que está teniendo a nivel orgánico. Lo que no se considera normal es que, por ejemplo, una paciente que ya tiene más de 14, 15 años, y que supongamos que menstruó a los 11, y que para los 16 años empezó con ciclos irregulares, ahí sí ya hay que investigar una causa, sobre todo causas hormonales y principalmente endocrinológicas como el hipotiroidismo, porque algunas veces recuerden que esas enfermedades no dan síntomas, solamente pasan alteraciones a nivel de nuestro cuerpo, y esa puede ser una señal para darnos cuenta de si algo está mal y empezarlo a tratar de manera oportuna. Ok, Doc, muchas gracias. La segunda sería, ¿qué es la dismenorrea? Dismenorrea prácticamente es un término que hace referencia a tener dolor durante el ciclo menstrual, y son todos esos conjuntos de signos y síntomas que padecemos algún porcentaje de mujeres cuando empezamos el ciclo. Lo más típico pues es que tengo dolor en la parte baja del abdomen, que es el típico cólico, dolor irradiado hacia la zona lumbar, dolor hacia las piernas, pero también puede llegarse a presentar algo que se llama síndrome premenstrual, que son todo el conjunto de signos y síntomas que se presentan 3 o 5, incluso hay pacientes que 10 días antes del ciclo menstrual empiezan a tener esta cuestión de síntomas premenstruales, y pueden ser a nivel emocional, como estados de ansiedad, depresión, estar como más como con las emociones más a flor de piel. También puede llegar a presentarnos a nivel físico, en donde aparece más como la piel más grasa, aparición del acné, la piel un poquito reseca, caída de cabello. Y a nivel físico, que son signos y síntomas, dolor de las mamas, sensibilidad en la mama, dolor en la parte pélvica, dolor lumbar. Incluso este síndrome premenstrual pues tiene que controlarse, y para eso hay una serie de tratamiento que nosotros le damos al paciente, porque aquí hay un punto muy importante en donde aparece algo que se llama trastorno disfórico premenstrual, que significa que todos los síntomas que ya comenté van a estar pero potencializados al 100%, y por lo regular son pacientes en donde presentan estos datos
pero interfiere muchísimo con su calidad de vida. O sea, es tanto el dolor que llegan a tener que pueden llegar a tener incluso fiebre, llorar por el dolor severo que tienen e incluso van a interferir con sus actividades diarias. Y es ahí en donde se empieza a dar un ausentismo laboral o escolar. Wow, entonces estamos viendo que cuando la chica de secundaria, de preparatoria, dice, es que me duele mucho, es que no me puedo levantar, no lo tomemos de que, ay, no seas floja, levántate y a la escuela, todo lo que haces con tal de no ir a clases. No, hay que ponerles una especial atención, porque realmente la doctora lo acaba de explicar. Yo creo que nosotras no podríamos decir, ay, es que me duele aquí, me duele allá y ya no puedo funcionar. No lo tomen a broma, papás. Póngale atención a su chica porque esta situación requiere atención médica, es muy importante. Y fíjate, Chivis, que voy a hacer un comentario al respecto porque se desconoce tanto de esta parte de la dismenorrea porque piensan que es algo normal. Ajá. O exagerado. Sí, tengo una hermana que la llevamos al ginecólogo porque ella se desmayaba del dolor. Entonces, ya el ginecólogo, bueno, pues ya hizo lo pertinente. Pero veo hoy en día a muchas jóvenes que se quejan del dolor menstrual, y digo, hasta en la farmacia ya vemos algunos medicamentos que están para poder ayudar a estas chicas. Sin embargo, tiene que ir al médico para checar esa parte. No se autorrecete y ponga cuidado. Sí, porque a veces, como nos está explicando Elsa, sí, es físico, pero también puede ser emocional. No sé, una sobrecarga de trabajo, exámenes, terminó con el novio y le está afectando. Entonces, todo eso es importante, checarlo. De hecho, Bien. fue tan marcado el porcentaje de mujeres porque 7 de cada 10 mujeres vamos a presentar síndrome premenstrual, y un 100% el 30 va a presentar el diagnóstico disfórico premenstrual, y fue tanto el ausentismo laboral y demás que ya la Ley Federal del Trabajo lo aprobó y se le dan, obviamente la paciente tiene que ir a su consulta, va a llevar un certificado médico, va a llevar ya anotado ahí como tal el diagnóstico que tiene, el tratamiento que la paciente va a seguir, y se le dan de 2 a 3 días de incapacidad con goce de sueldo y que no interfiera sobre sus actividades. Y en algunas ocasiones eso también lo desconocen las mujeres. Sí. O las empresas. Sí. O las empresas se hacen de la vista Se hacen los que no saben, doc. No, porque luego tienen normatividad y dices, ¿cómo que te van a dar incapacidad por una situación así? Sí. Pero nosotros como personas ignoramos muchas de esas cosas, ¿verdad? Y pues sí, pero sí yo he visto eso también de los dolores y dije, y va a ir en aumento, porque ahora ya hay muchos disruptores endocrinos que van a interferir sobre la salud hormonal de las jóvenes, y pues todo eso va prácticamente a dar resultados negativos sobre su salud. Doc, enséñeme, ¿qué es un disruptor que acaba de decir usted? Un disruptor endocrino son todas aquellas sustancias que pueden ser productos para el cabello, cremas, recipientes en donde guardamos nuestras comidas, que prácticamente van a secretar tóxicos y que de manera indirecta nos van a generar un daño. Por ejemplo, hay muchísimas cremas para el cabello, shampoos que contienen eso, y que entonces nosotros lo desconocemos y usamos cualquier tipo de shampoo y llegamos, ni siquiera sé que me estoy provocando un daño. El disruptor más conocido es la lavanda. Todos los productos de bebé, hay hasta una marca que es como de pura lavanda, que para que tu bebé descanse bien, y la crema y el shampoo y el aceite, todo a base de lavanda, y la lavanda es un disruptor endocrino muy importante que cuando nosotros lo empezamos a usar en edades tempranas, obviamente no voy a ver resultados en el bebé en meses, pero sí voy a tener niñas que por ponerles esas cremas de lavanda van a tener una pubertad precoz,
iniciando ya con desarrollo de características sexuales a los 7 años de edad y un ciclo menstrual a los 8 o 9. Y se ve, ya se ve Sí. en la comunidad donde vivamos, ya vemos chiquitas de 6, 7 años que ya pintan un desarrollo, chicas de 15, 16 años que aparentan más edad, entonces esto ya es una realidad. Ve, pública, porque este programa es tan interesante y necesario. Yo en lo personal, no sé tú, Elsa, no sé tú, Estelita, estoy aprendiendo cosas nuevas y me van a funcionar por la cuestión de trabajo que tengo, porque hay muchas chicas que se quejan de dolores, que pasa esto, que la emoción, que usted las ve y se están maquillando, se ponen cremita, o sea, ya es otro nivel, entonces para hablarles, para decirles, cuídate, lee las indicaciones, checa los componentes, pon mucha atención porque le estás poniendo atención a tu cuerpo, esto ya no es broma. Es algo muy serio. Sí, incluso los plásticos sueltan una cantidad de tóxicos importantes y cuando nosotros, por ejemplo, calentamos comida en un plástico, en el microondas y todo, pues de manera indirecta nos estamos haciendo daño. Pero como es algo que no le vemos mayor problema y que hemos hecho siempre, pues lo seguimos tomando como algo normal. Sí, así es. Gracias. Y que es lo correcto, ¿no? Sí. Porque anteriormente no se hablaba mucho de eso, precisamente de los plásticos, y por eso es que salieron mucho más y más para trasladar por la gente que lleva sus lunch a sus trabajos o a las escuelas, y es lo que más se utiliza. Por seguridad para los niños, por lo que uno quiera, pero a veces no sé si es la ignorancia del efecto que puede causar eso o realmente es la comodidad en cuanto al traslado, ¿no? Sí, o por ejemplo también que, te puse quesadillas y te las envuelvo en tu papel aluminio, pues el papel aluminio va asociado con aumentar el porcentaje de Alzheimer. Y luego las envuelven en aluminio y las meten en un compartimento de plástico. Pues más. Doc, qué interesante está esto realmente. La tercera, ¿qué sería? Oligomenorrea. Oligomenorrea hace referencia a un ciclo menstrual que es irregular, pero en el que pasan más de 35 días en donde no tiene un sangrado. Y a lo mejor luego pasan 28 y lo presenta otra vez. Y luego pasan 40 o 60 días sin ningún sangrado y luego pasan 15 y otra vez empieza a menstruar. Hace referencia a eso, en muchísima variabilidad en relación al ciclo menstrual y principalmente va relacionado con una condición hormonal. Doc, esto le habrá pasado a una amiga, ella refiere, siempre lo ha platicado, que ella se embarazó sin menstruar, que 3 meses sin menstruar y cuando supo, pum, ya tenía el 4º mes de embarazo. ¿Pudo pasar esto? Sí, exactamente, y eso también es muy importante, porque algunas mujeres por el hecho de no tener una menstruación dicen, pues entonces yo no me puedo embarazar, y mantienen contacto sexual sin un cuidado, que obviamente cuidarnos en una relación sexual no es nada más como para no tener un bebé, sino todas las enfermedades que podemos llegar a adquirir, pero sí, a veces no se cuidan y resulta ser que pues llega el bebé. Okay, doctora, le voy a hablar sobre el cuidado. Yo tenía una amiga, ella ya falleció, y me comentaba, ¿qué crees? Dice, que estaba recién casada y se embarazaba. Y un día la regañó a su esposa, le dijo, oye, Pili, ¿por qué no te cuidas? ¿Otra vez embarazada? ¿Por qué no te cuidas? No, pues sí me voy a cuidar. Y 12 del día lavando a la mujer, con gorro, con bufanda, con abrigo, con botas, y llega el marido de trabajar. ¿Qué haces? Pues es que no me dijiste que me cuidara. Es un chiste. Cuidarse en el aspecto de no tener relaciones sexuales. Bien, ok. Hace ratito nos hizo mención precisamente de el síndrome premenstrual. ¿Cómo es y qué es? El síndrome premenstrual van a ser aquellos conjuntos de signos y síntomas que se presentan antes del ciclo menstrual. Puede ser desde 3 o 5 días antes, en algunas mujeres puede llegar a ser hasta de 10 días antes, pero por lo regular los síntomas son leves, son tolerables y se van controlando. Los principales van a ser como sensibilidad en las mamas, dolor o cólico pélvico, dolor hacia la zona lumbar,
dolor hacia las piernas, incluso puede llegar a las rodillas, y en algunas ocasiones, en algunas pacientes aumenta el estado de inflamación. Ay, es que he visto a mucha gente enferma estos días. Y entonces aparece esta cuestión de dolor a nivel articular. Entonces es muy importante poder controlar esa parte del síndrome premenstrual. ¿Qué va a pasar también? Pues vamos a tener cambios a nivel emocional, porque al final estamos pasando un proceso importante. O sea, nosotras como mujeres, cada mes nuestro cuerpo se va a preparar para tener un bebé. O sea, imagínate que tu cuerpo cada mes dice, prepárate tu progesterona, prepárate estrógenos, prepárate hormona luteinizante, porque les voy a explicar cómo es el ciclo menstrual. Va a llegar el primer día del sangrado. Del primero al tercer día vamos a tener un sangrado que más o menos va a ser abundante. Entre el tercero y quinto día, pues va a empezar a disminuir la cantidad de sangrado. Ya después de ahí, supongamos que terminamos el día 7. Del día 7 al día 14, la cuestión del líbido, del deseo sexual va a estar más o menos. ¿Por qué? Porque las hormonas y todo lo que se tiró de lo que fue el endometrio va a estar hasta abajo. Del día 14 al día 28, otra vez se van a producir esas hormonas y se va a empezar a producir el tejido. Específicamente entre el día 14 y el día 21 es cuando otra vez el tejido ya está abundante, otra vez te dice el cuerpo ya estoy preparado, y entonces ahí es en donde entra la fase de ovulación. Entonces tú como mujer pues vas a tener un poquito de más deseo sexual, de contacto sexual, y esta cuestión pues es porque tu cuerpo se está preparando para eso. Al final ese fue el objetivo. Del día 14 al día 21, si de plano ya no hubo ninguna fecundación, pues entonces el útero se pone triste y dice adiós, y otra vez vuelve a empezar el ciclo, y es en donde empieza el sangrado, y otra vez, entonces imagínate que cada mes tu cuerpo se prepara para eso. Están las trompas, están los ovarios, y en los ovarios dicen, tienes que soltar el óvulo, y el hecho de que se desprenda un óvulo de verdad, créanme que duele. Cuando les llegue a dar el dolor, que específicamente es en las partes bajas del abdomen, lateral derecha o izquierda, ¿a poco no hasta a veces te quedas así como que, ay, espérame, es que no me agarró el dolor? Y es porque el óvulo se está desprendiendo. En alguna clase que tuve de medicina, una vez un doctor nos enseñó un video que tomaron cuando estaban haciendo una cirugía laparoscópica, y se ve como del ovario se va desprendiendo poco a poco el óvulo hasta que sale. Y entonces es ahí en donde viene esa cuestión de cólico, de dolor, de inflamación. Si después de eso el óvulo va a seguir su caminito por la trompa de falopio y no se encuentra ningún esperma, pues entonces se desecha. Cada mes tu cuerpo está preparada para eso. Y desde que nosotros nacemos como mujeres, dentro del ovario, ya van a estar todos los folículos que son los óvulos que van a estar preparados para en algún momento ser fértiles. Si lo calculamos en un promedio van a ser de 5,000 a 8,000. Entonces, imagínate, estaba leyendo y las mujeres aproximadamente vamos a tener una cuestión de sangrado menstruales de 500 hasta 600. Imagínate que tu cuerpo cada mes se prepara para eso. En el hombre es muy diferente, porque en el hombre las células sexuales están presentes y están presentes todo el tiempo. O sea, no va a haber como un momento en donde hay más, hay menos, está aquí. A lo mejor en relación a la edad sí cambia, pero en los hombres la célula progenitora, que es el esperma, va a estar 100% presente todo el mes. Por eso a mí a veces, sí lo voy a decir, a mí me molesta que a veces te digan, ay, es que estás en tus días. Y pues sí, obviamente, estoy en mis días, estoy teniendo cambios hormonales, estoy teniendo un sangrado. Si me siento, si hago algo, me da el cólico, me duele, me siento mal. Llega un momento en donde tienes muchos antojos por lo dulce y entonces quieres tener un retacón de comida. Por lo mismo ya te hinchaste, ya te inflamaste. Incluso hay pacientes que cursan con problemas a nivel digestivo, en donde o tienen episodios de diarreas o en donde tienen periodos de estreñimiento. Entonces, imagínate que todos esos cambios pasen. La verdad es muy detallado todo lo que está pasando, y pues sí, yo te invitaría a que cuando alguien la esté pasando mal y sí sea secundario a su ciclo, mejor le digas, te traje una paleta, te traje un chocolate.
no te preocupes, si quieres te dejo sola. De verdad que es mucho mejor eso a decir, es que estás en tus días. Sí, porque obviamente la mujer se va a molestar más por eso. Sí, vuela lo que tengas en la mano. ¿Sabes qué se me antoja? Y estoy pensando, un taller, porque le hace muchísima falta a este tipo de información a las mamás jóvenes, a las mamás maduras, a las mamás, a las abuelitas. A mí se me antoja un taller súper impactante para muchas mujeres y otro taller para las adolescentes, porque esa información... Sí, bueno, pues lo vamos a programar, Goza lo va a programar para el siguiente año, váyase preparando. Yo me estaba imaginando, doctora, conforme nos iba diciendo, una película de caricaturas, y dije, ¡wow! ¡Qué historia tan impresionante la situación de la menstruación! Y me sale una pregunta que lástima que no fue en mis tiempos, pero a mí me dolía mucho la cadera, la cintura, pero era un dolor que empezaba leve, y iba subiendo, que yo sentía que me abrían. Y encontré, porque buscas qué hacer para que no te duela, encontré que poniéndome un cinturón y apretándomelo fuerte, eso me disminuía el dolor. Pero digo, ¿cuánta información necesitamos para saber qué hacer, a dónde acudir? Porque es algo terrible. Usted, mujer, sabrá de qué le estoy hablando. O si es efectivo, porque yo no sabía eso del cinturón. Pero yo lo veo en jovencitas como, por ejemplo, Cari, que sí, pues sí se queja, sobre todo, no todos los meses son iguales, hay unos que son más, como que más sintomáticos que otros, ¿no? Exacto. Qué tremendo, no, adelante. Sí. Porque yo me cuelgo. Oye, todo esto que nos está diciendo, hay un tratamiento para este síndrome premenstrual. Yo creo que todas las mujeres estamos esperando esa respuesta. Sí, hay tratamiento. Principalmente vamos a empezar como cambios en el estilo de vida, en donde, por ejemplo, el hacer ejercicio reduce muchísimo los niveles los síntomas a nivel emocional y los síntomas a nivel físico. Por ejemplo, yo llevo 4 años nadando. Y de verdad que mis ciclos han mejorado muchísimo desde que yo hago ejercicio a cuando no lo hacía. Cuando no lo hacía y mi esposo me motivaba y me decía, no, es que hace ejercicio y eso. Yo le decía, ¿cómo crees que voy a querer hacer ejercicio esos días? Si ni me puedo mover. Ajá, exactamente. O sea, le decía, si ya de por sí me siento mal, tengo el cólico, me levanto y me duele la zona lumbar, ¿cómo crees que más esos días voy a querer hacer ejercicio? Y de verdad que cuando ya yo empecé a hacer ejercicio y demás, para mí el ciclo menstrual ya no fue un problema, porque antes era mucho dolor, a mí sí se me inflamaban mis articulaciones, tanto que en algún grado yo quería agarrar algo y ya no podía porque la mano estaba súper inflamada, muy entumida. Entonces siempre cambios en el estilo de vida, empieza a hacer ejercicio. Obviamente no te pongas ese día específicamente, sino vete preparando y desde que empieza el mes empieza a ser ligero, hasta que llegues en esos días y sigas con tu rutina diaria. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ejercicio, liberas algo que se llaman endorfinas, y las endorfinas siempre van a dar una sensación como de que te comiste un pastel o algo que a ti te gusta mucho, y entonces llega una situación en donde se liberan y entonces esas les van a ganar a los síntomas de ansiedad y depresión. También es importante que hagas cambios en tus hábitos de alimentación, el llevar una dieta balanceada, consumir frutas, consumir verduras, tomar una buena cantidad de agua. ¿Por qué? Porque al final estás sangrando, estás perdiendo sangre y tu cuerpo necesita reponer todos los líquidos que pierdes. Por eso en algún momento llega como mucha hinchazón y para eso es importante que tú te mantengas hidratada adecuadamente. Yo sé que en esos días se nos puede antojar más lo dulce, entonces puedes darte un gustito, pero siempre llevar como más hacia lo balanceado. Y ya que hicimos esa parte, si no nos funciona tan bien o todavía seguimos teniendo dolor, pues ahora sí vamos a usar el tratamiento farmacológico, que es el uso de analgésicos antiinflamatorios que nos van a ayudar a reducir el dolor. Y hay de varios tipos. Los primeros pues son los convencionales que ya conocemos, que pueden ser vía oral, es decir, tomados
Por lo regular su acción va específicamente a desinflamar vísceras, es decir, va a actuar sobre el útero y va a empezar a desinflamar. Por ahí hay algún medicamento importante que contiene pargeberina y otro que contiene algo que se llama pambambrón, que la verdad actúan súper bien y te controla muy bien el dolor. Hay quien dice, no, es que a mí no me gusta tomar pastillas. Pues entonces ahora ya tenemos parches que liberan medicamento o parches térmicos, que lo que hacen es que los ponemos en la parte baja del abdomen y en la zona lumbar, y de esa manera va a controlar bastante bien el dolor. Si tú dices, no, es que a mí nada más me pasa en la tarde, entonces te compras tu bolsita térmica o un costal de semillas calientes y lo estamos aplicando en la zona baja del abdomen. Y ahí sería el tratamiento como tal. Por lo regular a las pacientes les va bien, pero el tratamiento sí va a diferir en pacientes que tienen ya el trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué hay? Ni qué nada, ¿eh? Vean, nuestra doctora. ¿Qué gallo sí, nos hubiera cantado si sí. supiéramos? Hoy entiendo, doctora, yo hacía mucho ejercicio y yo no sufría de cólicos ni de nada, nada más. Ese dolor, Estelita, que me daba en la cintura, me avisaba que al día siguiente o en 2 días llegaba mi visita. Es el síndrome premenstrual. Ajá, entonces fíjate cómo, sí, yo no sufrí situaciones, porque sí hacía mucho ejercicio en aquel entonces. Y bueno, yo no hacía ejercicio. Mira, yo soy de las afortunadas que nunca me dolió nada, pero hoy veo que, aunque no me hubiera dolido nada, la información que necesitamos tener, porque las nietas, las hijas, la compañera, o sea, no estás sola, mira, ven, este programa lo vamos a transmitir varias veces. ¿Y qué es la pubertad precoz? Bueno, en medicina nosotros tenemos consultas de control y crecimiento del niño sano. Es muy importante que ustedes lleven a sus pequeños a esas consultas, porque a lo mejor pueden saber muchas cosas, pero pueden desconocer muchas otras. Y una de ellas es cuándo va a empezar un pequeño a tener ya como tal un desarrollo de características sexuales. No necesariamente, y no esperen hasta que, ay, es que la niña tiene 9 años y ya le llegó el ciclo, porque les aseguro 100% que 1 o 2 años antes de que le llegara el ciclo menstrual a la niña, ya mostraba signos y síntomas. ¿Cuáles son? En medicina tenemos algo que se llama escala Turner o escala de valoración de características sexuales, en donde nosotros les vamos diciendo a los papás, antes de los 8 años, la niña no debe de presentar un botón mamario, es decir, como que el pezón empieza a salirse. Tampoco debe de emitir un aroma fétido, ¿por qué? Porque entonces eso nos indicaría que las glándulas sudoríparas, que son las exócrinas, ya están funcionando y se están preparando como tal para que llegue el ciclo menstrual. Tampoco debe de haber aparición de vello a nivel axilar o a nivel genital. Si en algún momento tú detectas que tanto niño como niña empieza con el desarrollo de estas características sexuales entre los 7 y 8 años de edad, es 100% tu responsabilidad llevar a tu pequeño a una consulta de valoración, porque esa es una pubertad precoz, empezar el desarrollo de las características sexuales primarias a temprana edad. ¿Cuándo es normal que se empiecen a desarrollar? En las niñas tiene que ser entre los 9 y 10 años de edad, y en los niños va a ser entre los 10 y 11 años de edad, va a ser después. Entonces ahí sí es en donde el niño va a tener completamente su desarrollo conforme es fisiológicamente normal. Pero cuando tenemos una pubertad precoz, en las niñas específicamente, va a haber este desarrollo de características sexuales, va a llegar un ciclo menstrual entre los 8 y 9 años de edad, y ese momento va a ser en el momento en el que los cartílagos de crecimiento se cierran, es decir, el huesito ya no va a crecer. Entonces, tú vas a tener a una pequeñita con una talla promedio entre 1.30 y 1.40. Pregúntale a la niña o pregúntale a alguien si esa es la estatura ideal que hubiera querido alcanzar. Más cuando tenemos papás, por ejemplo, en medicina se usa algo que se llama una fórmula diana para calcular más o menos la estatura que va a llegar a alcanzar la niña o el niño de una pareja, ¿no? Entonces nosotros le decimos, pues tu hijo va a llegar a alcanzar 1.55, 1.60,
Pero imagínate que por no ser preventivos la niña nada más alcanzó 1.30, 1.35, a lo mejor tú dices, ay, pues va a estar pequeña, pero no hay problema. No, no es nada más eso, no es nada más llegar a una estatura baja. Es que va a ser una paciente que puede ir relacionado con un problema hormonal como un hipotiroidismo, un ovario poliquístico, resistencia a la insulina e incluso van a ser pacientes que presenten un estado de menopausia a temprana edad, entre los 33 y 38 años de edad. Oye, esto nos tiene la doctora, pero sí, con la baba. A mí se me cae la baba, ¿eh? Sí. Antes de que lances tu pregunta, Chivis, respecto a esta situación de la pubertad precoz, ¿cómo se mide esa fórmula Diana? O sea, ¿es un escrito que tienen ustedes? ¿Se basan en la edad de los padres, de la mamá? Prácticamente nada más se toma la talla de la mamá, la talla del papá y se divide entre 2. Y entonces ya nosotros le decimos, la talla promedio va a ser esta. Y eso es lo ideal que debemos llegar a alcanzar. Por eso es importante que ustedes lleven a sus niños a consultas del control del niño sano. Porque cuando un bebé nace, que es cuando los papás son como más responsables, vamos viendo que el bebé vaya alcanzando peso y talla ideal para la edad. Y en medicina usamos algo que se llaman percentiles, en donde prácticamente sale una gráfica y nosotros vemos si el bebé está dentro de ese promedio, o si está por debajo de, o si está arriba de. Y les voy a comentar bien rápido. En la semana vi un caso de un paciente como de 2 años de edad, con una cuestión de obesidad muy importante. O sea, el niño de verdad tenía una obesidad ya grado 1 para la edad que tenía. Tengo la silla y el niño se quería subir, no podía, respiraba hondo y profundo, se agitaba fácilmente, estaba muy enojado, estaba irritado y entonces pues el pacientito iba con la abuelita, ¿no? Que al final pues la abuela es un cuidador secundario. Le empecé a hacer varias preguntas y pues el niño no tiene algún tipo de cuidado, se le da automedicación. Yo me di cuenta que al pequeño puede llegar a tener algo que se llama síndrome de Cushing, que es como secundario al uso de algunos medicamentos de manera incorrecta. Y pues la abuelita hizo mención de eso, que en algunas ocasiones la mamá la automedica. Y pues yo escribí todo eso en la receta, que secundario a que yo veo estas características, era importante que lo valorara un endocrinólogo pediatra por esto y por el otro. Y pues imagínense, tener un niño de 2 años con un estado de obesidad que ni siquiera la silla se pudiera subir. Imagínense cómo va a estar el corazón de ese pequeño lleno de tanta grasa. ¿Y todo por qué? Porque no pudimos prevenir por medio de consultas que el bebé iba bien en su crecimiento y desarrollo. Y a veces a lo mejor ya decimos, pues ya va a la primaria y ya se me olvidó, ya es normal, ya nada más lo llevo pues por alguna condición urgente. Y no debería de ser así, porque en cada etapa de la vida va a haber diferentes tipos de desarrollo, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel sexual. Por ejemplo, estaba escuchando un psicólogo que decía, si tú no dejas bien claro los límites entre los 6 y los 8 años de edad, al rato vas a estar llorando porque tienes un adolescente rebelde. Y el problema lo tenemos ahí, en donde ya vamos al psicólogo, pero cuando ya son adolescentes, cuando ya tienen 13, 15, cuando ya no quieren hacer caso, cuando ya quieren hacer sus cosas. Entonces, si fuéramos preventivos en todas esas partes, pudiéramos mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Wow. Sí, ya nos explicó qué es la pubertad precoz, pero pregunto, esto porque tengo unos conocidos que llevaron a su niña que empezó su menstruación a los 8 años. Y el doctor yo creo que muy sencillamente, muy simplificado el diagnóstico de la niña, les dijo, ¿qué creen? Que sí, esto se está presentando ya muy normal, ya es algo habitual que las chicas empiecen a menstruar a los 8 años. ¿Sabe por qué pasa? Porque su niña come pollo. No, pues sí, comemos pollo en casa. Es por eso, porque les inyectan hormonas a los pollitos para que se inflen. Y ya esa familia se quedó con esa idea. Entonces,
Pues no, es un tache erróneo. Completamente. Sí, es un tache completamente. La medicina cambia cada tiempo, hay que estar actualizados todo lo que podamos. Por ejemplo, voy a salirme un poquito del tema, pero en esta temporada en donde empiezan las enfermedades respiratorias, a los niños desde los 0 días de vida hasta los 2 años de edad, les va a dar una infección que se llama virus sincitial respiratorio, que puede llegar a ser una condición grave. Hasta el año pasado, solamente se usaban como medicamentos para los síntomas. Este año, específicamente el mes pasado, llegó a México el anticuerpo monoclonal que se usa como una vacuna para prevenir el virus sincitial respiratorio durante 6 a 8 meses, que es todo el tiempo que dura ese virus, que llega en octubre y se va como por marzo a abril. Entonces, yo no le puedo decir a la mamá, ay, sí es normal que tu hijo se enferme porque hace frío. Y perdónenme, pero para ese doctor un total tache, porque no es normal. O sea, todos comemos pollo, todos comemos carne. Todos hemos visto que la fruta que venden en ciertos lugares es súper grande comparada con la del tianguis, que no, que es la ideal, la que deberíamos de comprar porque es la que traen de lugares en donde todavía se siembra y se cosecha. No podemos echarle la culpa a eso. Sí hay muchos disruptores endocrinos, pero todo va a ser 100% prevenible. La niña, otra vez insisto, si tuvo ese ciclo menstrual a esa edad, es el momento ideal para empezarle un tratamiento con hormona de crecimiento, sobre todo porque si la niña tiene todavía una talla baja. Tengo ahorita 2 pacientes con eso. Llegaron, las revisé, les dije esto es una pubertad precoz, esto no es normal. De hecho, ellos venían de otro médico en donde les había dicho lo mismo. Les expliqué a las mamás de qué se trataba, que tenían que ir a una valoración endocrinológica. Yo tengo el contacto de una doctora que está en Parque Residencial, que es bastante buena. Las revisó, les hizo los estudios pertinentes y ahorita las niñas ya están con hormona de crecimiento. Una de las pacientitas mide 1.32, 1.35 y la doctora comentó, lo que podemos llegar a hacer es que todavía aumentemos 10 centímetros en su talla. Y 10 centímetros para la niña de 1.32, pues van a ser ideales, o sea, va a valer oro. Ella estaba muy triste y decía, es que yo no quiero estar chiquita. Y imagínate que la niña te diga eso cuando tú tenías a la mano las armas para poder ayudarla a mejorar esa parte. Gracias, Doc. Sí, toda esa información nos sirve muchísimo. Doc, ¿cómo identifico esta pubertad precoz? Pues es que es lo que comentaba hace un momento, que entonces van a empezar a tener sus desarrollos de características sexuales a temprana edad, entre los 7 y 8 años de edad. Empiezan con una cuestión como ya de aumento de sudoración a nivel axilar, emiten de repente un aroma un poquito más fuerte, se brota el botón mamario en las niñas, en los hombres va creciendo vellito alrededor del pezón e incluso llega a aparecer vello a nivel genital, que es tanto en axila como en genitales. Y también empiezan a tener cambios de humor importantes. Y tengo una paciente que era el único síntoma que tenía, la niña de ir como en segundo de primaria, y dice, y salió, ni siquiera por eso iba a consulta, creo que iba por una infección, algo así. Y dice, no, es que debería de ver, porque ustedes saben que muchos de mis pacientes pues son mis amigos y ahí de repente platicamos en la consulta. Entonces, no, debería de ver, doctora, ya parece que tengo un adolescente. Y a mí me llamó la atención y le empecé a preguntar, a ver, ¿por qué? No, es que cambios de humor, de repente está bien, de repente muy irritable. Y le dije, fíjate que todo eso es importante porque pudiera estar hablándonos de una pubertad precoz. Por lo regular, cuando la niña va a consulta, pues traía una blusa holgadita. Entonces, pues no se le veía nada. Le expliqué en ese momento a la mamá, necesito hacer una valoración de este tipo para que yo pueda ver si sí es el diagnóstico y entonces mandarte con el especialista. Y entonces a todos los niños que yo reviso en relación a zonas privadas, les digo, yo soy médico, tengo una certificación para poder revisarte, siempre te voy a revisar en compañía de tu mamá o de tu papá y no te voy a tocar, simplemente te voy a ver. Si necesito tocarte, previamente te voy a avisar para que tú me des permiso y lo podamos hacer. Y entonces los niños tienen mucha confianza.
la pequeña se retiró su playerita y demás, ya tenía el botón mamario. Y entonces la mandamos a consulta endocrinológica para que vayamos retardando lo más que se pueda el que llegue a presentar esa pubertad precoz. Y en este caso, ¿cuál sería la enfermedad pélvica inflamatoria? Bueno, en relación ya entonces ya terminamos con pubertad precoz. ¿Sí? Okay. De ahí recuerden que puede haber cuestiones que pueden ser secundarias a una cuestión genética, pero también pueden ser secundarias a cuestiones hormonales o ambientales. Entonces, por eso es importante estudiarlas. Ya como última parte, la cuestión de la enfermedad pélvica inflamatoria es un proceso de infección generado por una enfermedad de transmisión sexual. Se da obviamente porque tenemos contacto previamente con alguien que está enfermo. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y por lo regular, en la pareja que lo va a contagiar es asintomático. No crean que por el hecho de decir enfermedad de transmisión sexual, pues se va a ver feo y va a tener, no sé, hay un grano o le va a sangrar algo. No, no crean, ¿eh? Muchas veces no se ve nada, pasan asintomáticos, las características son normales y hay contacto sexual y entonces ahí es en donde empieza a haber un proceso de infección. Nosotras, tanto mujeres como hombres, deberían de tener el uso de un método de barrera para el contacto sexual, porque si no hay un método de barrera, pues entonces tanto tú como mujer y tú como hombre al momento de una penetración, pues va a haber un contacto y se va a generar una infección. Y no crean que son infecciones que ya yo tuve hoy contacto sexual y mañana me siento mal. Algunas pueden llegar a pasar muchísimo tiempo y puede dar síntomas inespecíficos, o sea, solamente como un tipo piquetito en la parte baja, de repente como un calambre, sensación de hormigueo. Los síntomas van a ir aumentando, hasta en el momento en que sí puedes llegar a tener ya síntomas a nivel vaginal, como comezón, dolor, ardor o incluso muchas molestias al hacer pipí o incluso tanta comezón que te estés rascando y que provoques un sangrado. Wow, oiga, doctor, sí. Para esto hay una prevención para esta enfermedad y posteriormente un tratamiento para las personas que ya lo padecen. Sí, siempre hay tratamiento. Cuando vemos hacia pacientes, pues lo que van y en una consulta ginecológica, pues tengo que hacer una revisión por medio de un espéculo. Entonces, meto el espéculo, abro la vía vaginal, veo cómo está todo el cérvix, qué características tiene. En base a eso mando un tratamiento que por lo regular es un antibiótico, un antiparasitario o un antimicótico. Se le da a la paciente ciertos días de tratamiento. Si por lo regular esta situación ya fue de repetición, es decir, 2 o 3 veces, se le da tratamiento, descansa 7 días y se le hace un estudio que se llama cultivo vaginal para ver si sigue habiendo crecimiento de bacterias o no. Y pues la prevención va a ser 100% un método de barrera al momento del contacto sexual. Ya por último, doctora, porque casi nos estamos yendo, Quiero quiero decirle al público que si usted vio que la transmisión se cortó, volvimos otra vez en vivo y está la dirección de la doctora para que usted saque cita si quiere verla. Por último, doctora, sé que este es un tema también fuerte para las personas que usan prendas muy apretadas o que empiezan a tener alguna situación de infección por jabón o por algún uso inadecuado de algo que les está perjudicando. Sí, es mucho mejor que nosotras como mujeres usemos ropa de algodón porque no va a como que a guardar una cantidad de humedad importante, que por lo regular no usemos los pantalones tan ajustados porque eso no va a permitir una buena transpiración. Y también va a ser importante pues que tengamos una higiene adecuada, o sea, tampoco quieras lavar, a veces nosotras como mujeres, no, ay, voy a lavar los trastes con cloro y esto y lo otro, o sea, no, esa zona, la zona vaginal solamente se lava por fuera, o sea, haces un poquito de espuma y con tu jabón neutro, tallas de manera externa y te enjuagas con agua tibia. De manera interna solamente se hace cuando estás en el ciclo menstrual, que puedes simplemente con tu mano barrer toda esa sangrecita que está ahí ya. Pero el flujo, cuando es un flujo sano, no se quita, porque el flujo sano va a contener microorganismos buenos que van a impedir que llegue un proceso de infección.
Los jabones con benzal, con vinagre y todo eso, pues no se recomiendan. A lo mejor el benzal lo puedes usar durante los días del sangrado, porque hay mujeres que dicen, ay, es que de repente un aroma un poquito más fuerte y demás. A lo mejor esos días lo puedes usar, pero el resto de los días no. Es simplemente con jabón de manera externa, enjuagar con agua tibia y ya. Híjole, creo que vaya usted diciéndonos, por aquí ya hay una pregunta, más bien una aportación de que si quieren un taller, perdón, porque no saludamos a nuestro público, sí, pero a todos les mandamos un fuerte abrazo y comparta su programa. Sí, doctora. ¿Qué pasó? Le voy a mandar un saludo especial a mi hija Dani y a mi hija Mía, porque se quedaron muy emocionadas de que venía al radio. Quiero decirles que las amo. Saludos a Mía y a Dani. Mía y Dani, pregúntale a tu mamá por su reconocimiento de que estuvo hoy en el programa. Doctora, con mucho cariño de parte de Goza. Y muchas gracias. No, al contrario, nosotros le damos las gracias a usted, Doc. Gracias. Y bueno, pues no nos queda más que decirle gracias por soportarnos, pero vea qué información tan importante. Comparte el programa. Estamos la siguiente semana, 5:30 de la tarde, en su programa Goza la transformación. Gracias por haber estado con nosotros. Bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la transformación, solo por Radio Núcleo 180. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Núcleo? Nos encontramos muy contentos y emocionados de compartirte esta increíble noticia. Y es que ya tenemos los boletos del evento Unifest 2025, que se llevará a cabo este 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre, en el Deportivo Sierra Hermosa, en Tecámac, Estado de México. Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva y Radio Núcleo somos distribuidores oficiales, así es que no te quedes sin tus boletos. Ven por ellos. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180.